Bueno, y estamos con el doctor Juan José Quispe, abogado de IDL, a quien también le agradezco por acompañarnos esta noche. Y justamente poníamos sobre la mesa, más allá de casos particulares como el del expresidente Ollantumala y Nadine Heredia, que estuvieron con una prisión preventiva que fue revocada por el Tribunal Constitucional, con la medida en sí. Hoy ya sabemos que el expremier César Villanueva está siendo trasladado al penal Castro Castro, donde va a cumplir, entiendo, los 18 meses de prisión preventiva que le han dado. Y claro, quizá uno dice, vamos señores, en el caso de Villanueva parece clarísimo y parece la medida más lógica en la medida que han intentado interferir en el proceso, intentando filtrar al equipo especial Lavallato. Pero ¿cómo se está usando, doctor, desde su punto de vista la prisión preventiva en los casos que sigue el equipo especial Lavallato? Señor Morales, gracias por la oportunidad, más bien a usted, doctor, buenas noches. Bueno, yo creo que no se está abusando, como se dice, ¿no? Acá se está diciendo mucho que se está abusando de la prisión preventiva en el sentido de que se están imponiendo, ya casi la lógica es prisión preventiva y no comparecencia, ¿no? Pero en realidad, si vemos, como dijo el señor Vela Barba, tiene 600 casos de investigados y 30 tienen prisión preventiva, entonces estamos hablando de que no hay un abuso. Yo creo que se está imponiendo prisión preventiva básicamente a aquella persona que haya sospecha grave en la comisión del delito y además o hay peligro de fuga o hay peligro de entorpecimiento, como en el caso del señor Villanueva. Peligro de fuga no hay, pero sí peligro de entorpecimiento por las acciones que ya conocemos ha hecho, ¿no? Bueno, y además de eso, claro, finalmente César Villanueva ya no era presidente del Consejo de Ministros, pero al haber ocupado un cargo tan importante, ¿qué duda cabe que tenía una red de contactos, ¿no? Cuando uno llega a esos niveles de poder, contactos que evidentemente los usó a su favor también? Sí. Mira, Omar, yo tengo particular discrepancia, digamos, con el colega, porque el tema de la prisión y la libertad no pasa necesariamente por una cuestión de números, no porque de 300 investigados, solo 30 estén con prisión, entonces el sistema está funcionando razonablemente. Basta que un solo caso, basta que una sola persona haya sido privada arbitrariamente de su libertad para que la legitimidad de un proceso que todos saludamos y que todos esperamos llegue a buen puerto, para que este proceso, que debe ser impecable desde el punto de vista del respeto a las garantías del debido proceso, tenga que perder legitimidad. Por poner solamente un ejemplo, si hablamos del caso árbitros, por poner también temas del momento, ¿no? De cerca de 14, 15 árbitros que fueron, cuya prisión se ordenó en primera instancia, más o menos 7 han recuperado su libertad. Pero eso no quiere decir que el sistema esté funcionando necesariamente, digamos, a la luz de lo que dictan los números o las cifras. Lo que nosotros decimos es que cada caso tiene que verse de manera particular y donde corresponda imponer porque se cumplen los presupuestos, pues así debe serlo y quedará eso definido por lo menos en la medida en que haya una sala de segunda instancia que confirme ese mandato. Claro, y acá hay un tema que también, vamos, se les trata de achacar solamente a los fiscales, al equipo especial Lavallato, y no es así. De por medio, efectivamente, hay un juez que acepta el pedido de prisión preventiva. Hay salas superiores donde tienen la posibilidad, digamos, los procesados de apelar también esas prisiones preventivas, porque entonces diríamos que todo el sistema, tanto jueces y fiscales, se han puesto de acuerdo para meter a todos a la cárcel. Porque el Poder Judicial, el sistema de justicia está organizado de tal manera que cada uno cumple su función. Hay poderes que se asumen, el poder de persecución del Ministerio Público, el poder jurisdiccional de decidir está en los jueces, y los jueces están organizados en 2 o hasta 3 instancias con la finalidad de dar el suficiente control a las decisiones. Los jueces pueden errar, son humanos, pueden cometer diferentes tipos digamos, equivocaciones al resolver un caso, y creo que eso está más o menos funcionando, y a lo que tenemos que apuntar más bien no es en establecer estos razonamientos, repito, más o menos estadísticos, sino en hacer un análisis de si aquellos casos en los que se ordenó prisión, primero, se están cumpliendo los fines para el cual se persiguió y se impuso la prisión, y finalmente si la Fiscalía está cumpliendo dentro de ese plazo con aquello que se propuso. ¿No se ha convertido, doctor Quispe, este instrumento que es la prisión preventiva quizá en un mecanismo
para apretar a los investigados y sacar más declaraciones. Claro, uno puede decir, bueno, como fin esto es excelente porque has metido con detención preliminar a varios de los falsos aportantes, por ejemplo, los aprietas un poco, metes a 19, uno de ellos va a empezar a cantar y desbaratos obtienes información. Pero claro, el fin no necesariamente justifica los medios porque la prisión preventiva lo que busca es otra cosa totalmente distinta. Mire, yo creo que más allá de los números, ¿no? Porque en realidad ahora se ha visto que, y a mí me hubiese gustado que los grandes estudios de abogados que ahora defienden los casos de corrupción, antes hubieran defendido pues aquellas otras personas que indebidamente están con 36 meses de prisión preventiva, con 48 meses sin sentencia, ¿no? Ahora se ha tocado a las personas de poder económico, de poder político, y por eso están rasgándose las vestiduras diciendo pues que la prisión preventiva es la última ratio, cuando antes ni siquiera opinaban sobre otros casos. Pero lo que a su pregunta es la siguiente respuesta. Lo que se está viendo en el Ministerio Público es que la persona de mutuo propio no quiere colaborar. Acuérdese usted, el caso Odebrecht nace a partir del año 2016 en Estados Unidos, ¿no? Cuando la Fiscalía tenía una investigación incipiente, Sí. ¿no? Entonces, si no fuera por Estados Unidos, no conocíamos nada. Si no fuera por el acuerdo de colaboración eficaz, tampoco no sabría nada. Lo que pasa es que tenemos una suerte de investigados que, además de cometer un delito, se le premia judicialmente. Le voy a decir cómo, ¿no? Te puedes acoger a la terminación anticipada, se te baja tu pena, confesión sincera, se te baja tu pena, pero no colaboran en decir lo que realmente pasó, porque lógicamente dice que una persona que esté investigada tiene derecho a guardar silencio, a no autoinculparse e inclusive hasta mentir. Entonces lo que hace el Ministerio Público es le dice, señor, usted colabore, ¿no? Y cuando se ven ellos ya con la soga al cuello, cuando la Fiscalía le están pidiendo prisión preventiva, oh sorpresa, a partir de ahí recién recuerdan que sí han cometido el delito, que sí hay otros colaboradores, que sí se han producido estos hechos. Entonces yo creo que la Fiscalía está utilizando correctamente. Lo que pasa es que tenemos que ver, como dice el doctor, qué casos se deben dar en prisión preventiva, qué casos es un peligro de que la persona esté en libertad y no esté en un establecimiento penal para no obstruir a la justicia, para no amenazar testigos. Ya tenemos los casos claros de una audiencia que se va a ver el 26 de diciembre. Ahora, pero la pregunta es, ¿no hay, digamos, otro tipo de medidas? Yo entiendo, digamos, la prisión preventiva que hemos visto en los últimos meses ha servido a este país como una especie de válvula de escape, pero eso ya viéndolo desde un punto de análisis político, incluso de análisis sociológico. Pero en el análisis jurídico, pues yo entiendo que la prisión preventiva no debería tener o no tiene ese fin como tal. El problema está en que tenemos otros elementos. Por ejemplo, el impedimento de salir del país. El impedimento de salir del país para una persona que tiene recursos económicos y contactos en el extranjero perfectamente puede ser una valla que puede salir. Ese es un muy buen punto. Por ejemplo, el caso Félix Moreno, caso Edwin Donaire, que ni bien pudo, se fugó. Nostroza, caso Alejandro Toledo, que también está en Estados Unidos, claro, dice que no se fugó, pero estamos extraditándolo, ¿no? Esos casos también son claves. Sí, pero mira, caso del general Donaire. Allí, en sentido estricto, no hubo una prisión preventiva, sino fue la huida, sí, la fuga a una condena confirmada por la Corte Suprema. Sí. Es una situación distinta, ¿no? Pero el tema pasa por comprender lo que la Corte Suprema dijo en el Acuerdo Plenario 01-2019. La prisión preventiva no puede ser una medida para calmar la alarma social. Y es a lo que tú más o menos te referías, Mar. O sea, la prisión preventiva es una medida extrema y es excepcional, y eso hay que entenderlo, porque se presume que la persona está siendo todavía objeto de un proceso. No hay una sanción, no se está condenando. Y en tanto el proceso dure, hay que procurar imponer restricciones alternativas que permitan que el proceso avance y que el fiscal demuestre la eficacia de su trabajo y de su investigación en general, el sistema de justicia, durante el periodo o plazo que se dicta. Lo que no puede ocurrir, y si es aberrante, es que el sistema en su conjunto, y evidentemente no solamente los fiscales, es un sistema que lo componen fiscales, jueces, inclusive los defensores que intervienen, públicos y privados. Lo que no puede ocurrir es que se imponga una prisión preventiva, se vence el plazo máximo
y ocurre que la persona tiene que salir por vencimiento del plazo sin que la investigación haya concluido o haya logrado sus propósitos. Y esto no ha ocurrido solamente en casos Lavallato. Ya desde décadas atrás o años atrás ocurría en casos de violadores, ocurría en los casos famosos del cártel de Tijuana, etcétera. Casos, digamos, diversos, donde el sistema demostraba su alta ineficiencia en lograr cumplir sus objetivos a pesar de la Bueno, ese es un punto importantísimo, ¿no, doctor Quispe? Porque efectivamente, a ver, no solamente lo vemos con el caso de Martín Belaúnde del Ocio, que resulta increíble, y lo comentábamos en el corte, que una persona puede estar en la cárcel durante, ¿qué? Casi 5 años, ¿no? 24 meses, no sé cuánto tiempo haya estado, desde el 2015, Martín Belaúnde del Ocio en la cárcel, y no tenga pues una sentencia, no sabemos cómo avanza el proceso, y a mí me parece mucho más increíble el caso de estos señores Jorge Cuba, Edwin Luyo, vinculados al tema de la línea 1 del metro, donde la brasileña dijo, sí, dimos sobornos, ellos aceptaron que recibieron sobornos, pero resulta que salen pues en libertad por exceso de carcelería. Entonces uno dice, ok, muy bien la fiscalía, que investigue, pero también que acuse. Hay 2 puntos que quiero, señor Mariluz. En primer lugar, la Fiscalía, como ya lo ha dicho el propio fiscal o la fiscal de la Nación, le piden recursos al Estado, no les da. O sea, está en un déficit de fiscales, está en un déficit de infraestructura y de logística. Pero más allá de ello también hay que comunicar a la opinión pública que no solamente es que la Fiscalía no tiene el material logístico ni humano para hacer la investigación en el plazo que se establece, por ejemplo, una prisión preventiva, sino también las labores de obstrucción que en algunos casos son legales, que hacen algunos abogados, ¿no? Por ejemplo, recusan al juez, piden que se inhibe el fiscal, el señor Carguancho 5 veces recusado, ¿no? Entonces, lógicamente que eso también alarga la investigación, o piden actuaciones que, como en el caso de Odebrecht, que se tienen que ir a realizar en Brasil, y que la opinión pública debe saber. Esas declaraciones no van a venir conforme nos los vemos en los chats, tienen que venir con una traducción oficial. Tienen que pasar por lo menos de 3 a 5 meses para que llegue al Perú y se incorpore a la carpeta fiscal. Claro, pero ahí, digamos, el problema o la responsabilidad ya recae en el sistema en sí mismo, porque lo que hay que mejorar son los procesos dentro del sistema de justicia, porque si yo estoy siendo investigado, le voy a pedir a mi abogado definitivamente que dentro del marco de la legalidad detenga pues la prisión preventiva y recuse, intente que yo no vaya a prisión, ¿no? Eso es natural. Lo que ocurre es que el objetivo del sistema de persecución en cualquier especialidad, bueno, ahora vemos esos temas emblemáticos, ¿no? No tiene que ser el objetivo inmediato, cortoplacista de prisiones preventivas. O sea, la efectividad, el cumplimiento de los objetivos del sistema de persecución no se mide por cuántas personas se dispone vayan a prisión preventiva, sino cuántas investigaciones se realizaron de manera efectiva y finalmente cuántos casos cumplieron con formularse de acusación y luego van a juicio, porque finalmente lo que el Perú necesita no son prisiones preventivas, son sentencias que definan si hubo delito o si no lo hubo, que se sancione o que se condene a quienes cometieron delitos como estos o de cualquier naturaleza. Entonces, el sistema de persecución debe medirse en función de que la Fiscalía cumpla ese propósito. Yo he tenido posibilidad de revisar someramente, por cierto, porque está circulando ya la información referida al pedido de prisión, de ampliación de fundamentos de la señora Fujimori. Y de una revisión somera, la pregunta que me hago, digamos, la percepción que yo tengo de ese documento, que es más o menos extenso, es que es ya casi, digamos, yo diría que ese documento es en un 80% la acusación fiscal. O sea, a eso lo único que le falta para una acusación fiscal, me parece, son números, cifras, información contable, financiera, pero después ya casi es una acusación. Entonces la Fiscalía debería concentrar sus esfuerzos, sus recursos, que se dice que no son muchos, en el objetivo más importante y no en estar discutiendo cuestiones que van a terminar siendo transitorias. Claro, era una de las críticas que se hacía, ¿no? Cuando se supo que, digamos, en el cálculo máximo se iba a pedir 24 años con 10 meses para Keiko Fujimori, pero uno decía, ok, es interesante todo los hechos o supuestos hechos nuevos que se agregan a partir de las declaraciones de los testigos, de Jorge Yoshiyama, de Inés Salaverry, los propios empresarios,
pero en sí, para solicitar nuevamente la prisión preventiva no se veían nuevos elementos, más que todo para la acusación. A ver, le digo lo siguiente. Hay que ver también una cosa que es el proceso penal, ¿no? Mucho se pide a la Fiscalía que de una vez acuse, y hay que ver los momentos, y hay que ver si la Fiscalía llega con pruebas o no llega con pruebas. Porque le digo, hay una etapa que es crucial en un proceso penal, que se llama la etapa intermedia. La etapa intermedia es aquella donde la Fiscalía llega con sus pruebas, ¿no? Y se va a ver si se pasa o no al juicio oral. Correcto. Es un control de la acusación escrita de la Fiscalía, donde las partes pueden solicitar ¿qué cosa? Pueden solicitar el archivamiento del caso. Es decir, no vamos a juicio y lo archivamos, porque no hay pruebas. Entonces, si la Fiscalía va a llegar con elementos de prueba y no con pruebas, lógicamente yo como abogado en la etapa intermedia le digo, señor, un momentito, usted tiene una declaración de un colaborador eficaz, no ha terminado de corroborar, no tiene la sentencia de convalidación, por tanto, es un elemento de prueba, no le sirve, no es una prueba en sí. Entonces lo que hay que ver es que no hay que pedirle a la Fiscalía que ya acuse con todo esto, sino hay que pedirle a la Fiscalía que concluya con los actos de corroboración que van a constituir pruebas irrefutables en el juicio oral y sobre todo, tratándose de colaboradores eficaces, que eso tenga una sentencia en donde diga si la jueza o el juez diga si efectivamente la Fiscalía ha hecho bien en exonerarle de pena, reducirle de pena, y con eso se ha corroborado. Ahora, entonces, si tienes elemento de corroboración, pasa a juicio, si no, todavía no. ¿Qué impacto, doctor Quispe, cree que tenga las declaraciones que han brindado los exdirectivos de Odebrecht en Brasil? Porque hay que recordar, no solamente han sido declaraciones, ellos se han comprometido a través de su software a entregar, digamos, todos los correos electrónicos, la documentación que corrobora sus versiones. Exacto, entonces le digo, y como le decía hace un rato, no se entregan todavía los codinomes, tienen que estar traducidos oficialmente al castellano, no en portugués. Las declaraciones que se han tomado hace poco tienen que ser traducidos y luego pasa por relaciones exteriores y todo recién se incorpora a la carpeta fiscal. Si nosotros vamos a ver que le falta ese tiempo a la Fiscalía, yo creo que la Fiscalía debería esperar que venga todo eso oficialmente traducido para recién incorporarlo a su acusación, porque si no la acusación va a estar coja. Y si la acusación es coja, lógicamente ¿a quién beneficia? A los investigados. Claro, ahora, en el caso, volviendo al tema de los brasileños, en el caso del gasoducto del sur, entiendo que la tesis fiscal iría no por el lado de que la constructora entregó un soborno para ganar la concesión, sino que ellos, claro, es una tesis, ellos ven el financiamiento de $3 millones para la campaña como un beneficio para luego que favorecería la entrega de la concesión del gasoducto. Pero claro, no hemos escuchado que ningún brasileño diga que efectivamente entregó un soborno para ganar la concesión, cosa que lo diferencia de otros casos. Mira, si esa es la tesis como se está sugiriendo a nivel de los reportajes de investigación periodística y también cierta idea que lanzan los representantes de la Fiscalía, por lo menos a nivel de medios, pues la conclusión es que se cae el caso de lavado de activos. Porque significaría que, bajo esta hipótesis, la empresa Odebrecht aportó no para lavar activos, porque lavar activos es ingresar, reciclar el dinero para seguir disponiendo de ese dinero para futuros actos ilícitos. Significaría que ha aportado este dinero con la finalidad de obtener una prebenda en el gobierno. Y eso puede ser discutido y procesado penalmente bajo cualquier otra denominación, pero no lavado de activos. Esa sería la primera gran consecuencia, si es que esa es la tesis del Ministerio Público. Claro, y ahí, digamos, uno de los principales cuestionamientos que se hace, porque no solamente es el caso Humala Heredia, todos los otros políticos van a ir por el mismo lado, que el financiamiento fue en realidad una especie de lavado de activos, pero ¿cuánto de lavado de activos tenemos y no de un aporte no declarado? Que puede ser, no sé si una falta administrativa, pero ¿cómo va a saber el candidato que esa plata finalmente venía de fuente ilícita? Es decir, parece un caso complejo de demostrar.
Justamente, señor Mariluz, el tema del lavado de activos y de organización criminal, ahora que le están poniendo a Keiko Fujimori, no es una investigación bastante fácil o sencilla. Es una investigación compleja desde la forma de cómo se obtienen los recursos, cómo llegan al Perú y finalmente cómo se hace, si se hizo o no se hizo, la transferencia, el ocultamiento, elementos propios del lavado de activos, ¿no? En el caso de Fujimori, yo lo que veo es de la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, que de repente la tesis fiscal no está tan grande, tan sólida en el lavado de activos, por eso es que ahora ha optado 5 delitos más. Que de repente eso sea la lógica posterior para los otros casos, no sabemos. Bueno, vamos a ver cómo pasan y cómo avanzan los procesos, porque no solamente está el tema de financiamiento de campañas, sino también los de corrupción, que son lo más clave, lo más importante. Lo vamos a ver con César Villanueva, ¿no? Que a él sí, Odebrecht dice que le pagó un soborno para ganar la concesión de un proyecto vial en San Martín, y así hay varios casos todavía. Vamos a ver cómo avanzan estas investigaciones. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Nos vamos a una pausa ahora, no se vayan porque venimos con un debate electoral. Así que sigan con nosotros.